O sea, ¿qué ocurre? Con la energía potencial. Y si nos sirve para algo. Sí, nos va a servir para determinar cuáles son las posiciones de equilibrio. Nos va su estabilidad, la estabilidad, e incluso también podríamos utilizarlo para ver cómo es la frecuencia de oscilación alrededor de las posiciones de equilibrio estable. Todo esto lo voy a discutir en un sistema de referencia giratorio. Fijaos, ha sido ahora el momento, no antes, cuando quería tratarlo desde este punto de vista. O sea que voy a utilizar un sistema de referencia tal como antes. Muy bien. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos la fuerza gravitatoria, que esa es una fuerza conservativa. O sea, que ahora es el momento, claro, donde ya empezaré a hablar de energías, de momento lineal, momento angular, pero con este problema quiero enlazar un poco. Esto lo tenéis, energías potenciales, en el Taylor, capítulo 4. Capítulo 3 es momento lineal, momento angular, el capítulo 4. Es una fuerza conservativa. Es decir, que tiene asociada, lo haré más lento, ahora para este problema quiero ir un poco más rápido de lo que voy normalmente. O sea, si me pongo ahora a explicar la teoría un poco, ya un día estuve tratando un poco lo de las energías, no es ahora mi intención, sino decir, bueno, pienso que han oído hablar de fuerzas conservativas, o deberían, y que entonces tienen asociadas esas fuerzas, pero no os preocupéis, ese es el momento donde estoy diciendo, no os preocupéis del todo, porque yo voy a volver hacia atrás y entrar un poco en detalle en eso de lo que voy a decir ahora a continuación, tan rápido para este caso. Si es una fuerza conservativa, pues tendré asociado, ¿no?, una energía potencial, U, gravitatoria. ¿De acuerdo? Tal como estamos tomando la gravedad uniforme, pues la expresión para la energía potencial gravitatoria está chupada, ¿no? Voy a ponerle aquí subíndice este, gra. ¿Qué es? La masa de la bolita, la aceleración de la gravedad, fijaos, la energía es un escalar, o sea que ahora no puedo... Y por la altura, respecto a un nivel de referencia. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en estos problemas, lo que está definido son las diferencias de energía potencial. No la función energía potencial, sino las diferencias de energía potencial. Es decir, que uno escoge siempre una situación de referencia donde dice, para esta situación en el sistema, fijaos ahora como lo digo más, no es para una posición del cuerpo, sino que todavía lo hago más genérico, digo, para una situación en el sistema, varios cuerpos, yo le asigno una energía potencial gravitatoria 0. Y comparado frente a esa situación de referencia, pues tendré una determinada. Claro, si estoy pensando en una bolita, es como decir, ¿a qué altura se debe encontrar la bolita para que yo diga que tiene energía potencial 0? Bueno, ahora la escogeré. Respecto a esa, pues tendremos... A ver si este vuelve a la vida, sí. mg por h frente a esa altura. Muy bien, voy a escoger el nivel de referencia 0 aquí.
otro lo escogería en otro lugar y da lo mismo. Al final el problema tiene que dar el mismo resultado. Pero bueno, lo escojo ahí, ahora entenderéis porque como estoy tratando con este ángulo θ, pues me es más conveniente. H en este caso entonces sería, fijaos, alturas positivas positivo, por debajo negativa. Entonces tendríamos, si esto es R, mgr por el coseno de θ. Este sería... Muy bien. Pero tenemos, digamos, y uno diría, ¿qué más fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que ejerce el alambre real, ¿no? Esa no realiza trabajo, por lo tanto, de esa no es que no tengamos que preocuparnos por si es conservativa o no, esa nos podemos olvidar, ¿de acuerdo? Uno diría, bueno, entonces solo tenemos así como fuerza, pero estamos en un sistema de referencia giratorio. Entonces tenemos la fuerza de Coriolis y la fuerza sí, ya sé que no son reales, pero en ese sistema de referencia los tengo que tener en cuenta en la segunda ley de Newton. Y fijaos que os dije en su momento, todo lo que se refiere a, ¿no?, la conservación de la energía mecánica, teorema del trabajo y la energía cinética, esas cosas, naturalmente no cae del cielo, sino que se deduce de las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, si uno piensa que sí. ¿Perdón? Sí, que he puesto el nivel de referencia 0 aquí. Justo a la mitad del alambre. Estaba diciendo entonces que si bien no son fuerzas reales, si uno está pensando con razón en que todo esto de las energías potenciales, energías cinéticas, todo proviene de la segunda ley de Newton, si yo estoy en un sistema de referencia giratorio, por supuesto que tendré que tener en cuenta qué es lo que ocurre con esos términos, la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Y a lo mejor, resulta que esos también, alguno de ellos, los dos o ninguno, veremos a ver si puede tener asociada una energía potencial. Va a ser el caso para uno que va a ser la fuerza centrífuga. Es decir, tendré la fuerza de Coriolis la fuerza centrífuga. Muy bien. Fijaos, la fuerza de Coriolis, ¿qué dirección tenía? Perpendicular al plano del alambre. Y yo estoy montado en el alambre. Es decir, que la trayectoria es circular, es, por lo tanto, perpendicular. Es como la fuerza normal, no realiza trabajo, claro, eso ya lo dije. Por lo tanto, me puedo olvidar de la fuerza de Coriolis. Pero para la fuerza centrífuga, a lo mejor no me puedo olvidar tan fácilmente. Recordad que tenía esa dirección, perpendicular al eje de giro, centrífuga. Y que el módulo tenía, ¿cuánto valía? mr seno de θ por, ¿qué teníamos aquí? Utilizaba omega, ¿no? Por omega. ¿De acuerdo? Teníamos esto. Esto en módulo, por eso estoy poniendo. Anda, esto tiene una... O sea, que es esta componente. ¿Me permitís un segundo cambiarle a la R y poner la R mayúscula? O si queréis, no. Ya que he utilizado R minúscula. Hay que ser consecuente con lo que ha hecho uno en la vida. Hubiese sido mejor ahora en este caso utilizar R mayúscula, pero no pasa nada. Realmente esta distancia no es nada más que la distancia al eje, la voy a llamar X ahora, porque iba a utilizar R minúscula para eso, esto no es nada más que X, ¿no? Pero incluso hasta mejor que utilice esto. Es decir, que lo que tengo aquí es m omega al cuadrado, omega eso. Me están diciendo cómo está girando, es una constante, m es una constante, omega por x. Y además hacia afuera.
Es decir, esto es una constante. Voy a pasar a otro. Sí, esto es una constante, que la llamo K, ¿no? Y X es la distancia R seno de tita, la distancia al eje. Y lo he puesto así, además mejor, fijaos, que no va a salir, utilizar la X mejor, para que uno se dé cuenta de que, ostras, esto es la ley de Hooke, casi. El Hooke del muelle, casi. El casi es que si uno tiene aquí la bolita, aquí el eje, esto era X, esto es R, parece que es como un muelle, pero el muelle estaría tirando hacia adentro, mientras que la fuerza centrífuga es un muelle un poco raro, ¿no? Porque el módulo es lo mismo que el muelle, pero en la dirección no. Perdón, en el sentido no, el sentido es el contrario. ¿De acuerdo? Pero bueno, para mí, que sea, lo tendré que tener en cuenta el signo. Signo contrario. Eso lo tendré que tener en cuenta. Pero en lo que se refiere a la discusión de una fuerza del tipo, la fuerza de un muelle que sigue la ley de Hooke es una fuerza conservativa, efectivamente. Es decir, que tiene asociada una energía potencial. En el caso de un muelle, ¿no? Si la fuerza del muelle, tendríamos un medio de K por X al cuadrado. Claro, con el signo menos. Es decir, que en nuestro caso podremos asociar a la fuerza centrífuga un término que es energía potencial con el signo cambiado, porque aquí tenemos más K por X. Es decir, que ahora si deshago que era K, pues K era m omega cuadrado, o sea, menos un medio de K m omega al cuadrado, y X era R seno de tita, pues ya tengo ahí cuánto vale, de una manera muy sencillita, cuánto vale la energía potencial asociada a la fuerza esa, a la fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Es decir, que tendré como energía potencial total del sistema, tendré la energía potencial gravitatoria más la energía potencial de esta otra. Voy a pasarme a otra pantalla. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, Raúl, eso es estar ahí atentos. X al cuadrado, gracias. Efectivamente. X. Muy bien. Estupendo. Bueno. Hay que ser generosos con el enemigo. ¿Os gusta el boxeo? Bueno, lo estoy grabando. Hoy es 17, ¿no? Raúl, voy a poner Raúl el Sonrisas, pero tu apellido no es Sonrisas, sino Díez Riesco. Entonces, aunque si pongo Raúl ya me iba a acordar de el subdelegado, vamos a poner el subde. Gracias. Vamos a. Entonces ahora vamos a considerar decía lo del boxeo porque
antes de ayer hubo un combate ahí en Hamburgo de pesos pesados. Por la lucha tiene uno de los hermanos que son ucranianos, los Klitschko, ¿no? ¿Os gusta alguno el deporte? Yo es que ya sé, es muy, muy violento, pero mi hermano mayor fue boxeador de pesos pesados. O sea, sí, es mayor que yo, entonces hace unos cuantos años cuando estaba en la universidad, ¿de acuerdo? Y no se le daba nada mal. No se le daba nada mal, pero claro, como es médico, en algún momento, cirujano, en algún momento tienes que decidir si quieres, y buen cirujano. Entonces, en algún momento tienes que dejarlo, evidentemente, pero siempre le ha gustado mucho. Y bueno, a través de él, pues, entonces esa pelea tuvo lugar el otro día y creo que lo dejó bueno al contrincante, un búlgaro, Pulev, me parece. Viven mucho esos hermanos, han vivido mucho en Alemania, por eso decís, anda, ¿y por qué en Hamburgo? Bueno, podría ser por el dinero, pero es porque él ha vivido mucho en Hamburgo, esa persona. Entonces, bueno, estaba acordando ahora cuando eso, en el 5.º asalto, aquellos que os guste, le rompió el pómulo y lo mandó al hospital cerca de donde vive un hermano mío. Yo tengo un hermano que vive ahí. Entonces, lo dejó casi, no lo dejó seco. Para 5 asaltos, no sé si ganó 3,5 millones de dólares. Y el otro, pues 1,5 millones. Pero bueno, hay que repartir, entre personas. No, la verdad es que es, para aquellos, así para descansar y un minuto, para aquellos que os gusta el deporte, la verdad es que, bueno, es violento, eso es cierto, que es muy... Pero qué diferente es ver las fotos del Klitschko. He visto ahí las fotos, ¿no? en momentos del combate, muscularmente, frente a estos que hacen los musculitos de gimnasio, estos, ¿no? Es totalmente diferente. O sea, el tío no está cargado de ahí kilos y kilos de masa muscular, pero vamos, sinceramente, es impresionante ver una persona así... De fuerte de verdad, no de esos. No de los otros. Bueno, y ahora sí, ya he descansado mentalmente. Energía potencial. Total. Teníamos mg coseno de tita. mg coseno de tita, más. Era un menos, ¿no? Menos un medio de, si hacéis el favor, m omega cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado de tita, ¿no? Era esto. Vale, aquí tengo, y como veis es una energía que depende de un parámetro. Es, por así decirlo, en una dimensión. ¿Sí? En una dimensión. Sí. La fuerza de Coriolis no tiene energía potencial asociada por la razón que dije, es siempre perpendicular, no tiene... El trabajo de la fuerza de Coriolis, fíjate que la energía potencial la obtienes a través de menos el trabajo, si el trabajo es siempre cero, lo mismo que en la fuerza normal, pues entonces nada. Bien, y ahora viene el punto de decir, ¿y para qué voy a utilizar la referencia giratoria? ¿Para qué me va a servir esto? Pues si yo utilizo mis conocimientos acerca de la energía potencial total, yo sé que las posiciones de equilibrio están asociadas ¿a qué? A máximos... Uy, espera el acento, máximos. Mínimos y puntos de inflexión. Nunca hay que... Todas las matemáticas y los puntos de inflexión. Máximos, mínimos y puntos de inflexión en... ¿De acuerdo? ¿Y por qué es eso así? Así muy rápidamente. Porque en una dimensión ahora, así muy rápido, y lo recordaré otra vez... Si yo estoy trabajando en un problema en una dimensión y ahora en vez de utilizar tita digo pues X, ¿no? Esa es
la dirección, un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X, entonces tengo fuerzas que dependen de la posición de X, que son conservativas, es decir, que tendré una U de X, hay una relación entre, pensad que F es la fuerza, la única fuerza que está actuando sobre ese cuerpo a lo largo del eje X, y que es conservativa, o sea que tengo U. ¿Cuál es la relación entre U y F? Pues, ¿cuál es? Que F va a ser menos entonces las posiciones de equilibrio corresponden, si es la única fuerza que tenemos en ese sistema, las posiciones de equilibrio corresponderán cuando F es igual a 0, es decir, cuando es igual a 0, y esto corresponde naturalmente a los máximos, mínimos y puntos de inflexión. O sea, hice echándole ya un vistazo entonces al tema 4 del Taylor. Corresponden precisamente, esto significa lo que estoy diciendo. Entonces, mi problema es similar, no es una dirección, ¿no? una trayectoria a lo largo de una recta, pero es un ángulo, es un problema en una dimensión también. Bien, ya he recordado esto. Entonces, ¿qué tendré que hacer aquí? Voy a borrar para ver cuáles son las posiciones de equilibrio. Derivar. E igualar a 0. Y ver para qué posiciones se cumple esto. Vamos a derivar con respecto a θ. El primer término. MGR coseno menos seno de θ. Menos 1/2 M omega cuadrado R cuadrado seno cuadrado de θ. 2 seno de θ coseno de θ. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Me voy a quitar ya la masa. Es decir, que tendré, y lo multiplico todo por un más, ¿no? ¿Perdón? Perdona, no te he entendido. Hay la primera R que se puede... Sí, esta R, gracias. ¿Y esta? Es que no te había entendido, gracias. Entonces tenemos G seno de θ más 1/2 de R omega cuadrado, el 2 con el 2 también, con el 1/2 se me va, es decir que esto se me, esto se me va a ir, R omega cuadrado, seno de θ, coseno de θ, igual a 0, saco factor común el seno de θ, G más R omega al cuadrado, coseno de θ, esto ya se va pareciendo a... Si pongo aquí G dividido por R, entonces tendría aquí... Bueno, podría haberme quedado con el RS, saco factor común el G. G primero, tengo aquí un 1, y divido por G, ¿de acuerdo? Y ahora divido todo, bueno, está ya más o menos, ¿no? No, lo que quería era la misma expresión, GR seno de θ 1 más... Sí, bueno, pero puedo efectivamente, puedo aquí meterle porque es igual a 0, no hay ningún problema, y esto pasa dividiendo, no hay... O sea, que tengo por poner la misma expresión que tenía antes, ¿no? Lo tengo en el numerador, dividiendo, y aquí simplemente he dividido todo ello por R, porque como tiene que ser igual a 0, al multiplicar o dividir por una constante yo lo puedo hacer, ¿no? Sin más. Recupero la R que habíamos quitado ahí antes. Y esta expresión, fijaos, es lo que teníamos nosotros anteriormente para la ecuación del movimiento, teníamos aquí θ 2 puntos, ¿os recordáis? Claro, la condición de equilibrio es precisamente que θ 2 puntos sea igual a 0. Es decir, que ahora ya me puedo, normalmente si yo hago este problema antes de todo lo anterior, tendría ahora que estar discutiendo qué es lo que ocurre, qué es, ¿no?
como lo hemos discutido ya, uno dice, pues cuáles son seno de θ igual a 0, o que lo otro sea todo igual a 0, tenemos las posiciones. Lo único, si os voy a mostrar cómo sería, a ver dónde tengo el archivo. A ver si era este o no era este. Estáis viendo aquí ya Lagrange, no lo visteis ahí. Lagrange, aro circular. Lagrange, ahí. O sea que todavía nos queda en algún momento darle, a lo mejor volver a recordar, o si ya estáis muy hartos, pues con otros problemas. Pero bueno, que tengáis en mente de que con el método de Lagrange también. Bueno, aquí lo que tengo representado ya de otros cursos anteriores es precisamente este problema. Tengo representado en el eje horizontal el ángulo y en el eje vertical la energía potencial normalizada frente, fijaos que esto es adimensional, MGR. ¿De acuerdo? Entonces aquí es cuando todo esto es cero, ¿no? Tengo un pozo, a esto se le llama un pozo de potencial. Entonces, naturalmente, ¿cuál es la posición de equilibrio? Por cierto, derivé solo una vez. Con eso obtengo las posiciones de equilibrio. ¿Qué hay que hacer para ver la estabilidad desde el punto de vista de la energía potencial? Tengo que evaluar la segunda derivada, la derivada segunda de U. Tengo que evaluar cuánto es la derivada segunda de U con respecto a θ dos veces en este caso y ver si es mayor, si es igual o es menor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo y entonces la situación es estable. Un mínimo en la energía, en U. Este sería inestable. Máximo. Y igual a 0, pues ya sabéis, indiferente. Bueno, esa frase tan manida de todos los cuerpos tienden a ocupar posiciones de energía potencial mínima, pues precisamente es de lo que estamos aquí hablando también. Entonces tenemos aquí un pozo de potencial. Era en ese momento cuando me acordé que no había terminado de decir eso, lo de la estabilidad. Entonces tenemos aquí en la posición θ igual a 0, está sin girar, θ igual a 0, omega igual a 0, o sea, θ igual a 0 para omega igual a 0, tenemos una posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Y es estable, ¿de acuerdo? Tenemos para θ igual a pi, tenemos un máximo, es una posición de equilibrio inestable. Pero ahora viene el juego como siempre. Siempre que tenga un pozo de potencial tengo en esa posición una posición de equilibrio estable. Sigue siendo estable, pero se está achatando más. Hasta que, naturalmente, uno empieza... Ahí justo, ahí tendríamos indiferente. Pero a ella vamos a darle un poco de caña que gire rápido el alambre. Entonces aquí ya vemos que la posición θ igual a 0 corresponde no ya a un pozo, sino a una barrera de potencial, se le llama. Pozos de potencial y barreras de potencial. Tendríamos en θ igual a 0 una barrera. Pero tendríamos dos pozos, o uno simétricamente, el problema es simétrico, tendríamos aquí un pozo y aquí otro pozo. Es decir, que esto sería una posición de equilibrio estable, esta sería estable y esta sería inestable. Y aquí, claro, cuando uno ve la gráfica de las energías potenciales, uno dice, anda, ¿va a haber oscilaciones? Sí, oscilaciones en torno a este punto. ¿De acuerdo? Salvo que, claro, la energía total, ¿cuál va a ser la energía total? La energía cinética más la energía potencial, que podríamos representarlo gráficamente por un valor, fijaos que tendríamos, sería constante, es decir, que
la suma de ambos términos me tiene que dar la energía total constante. ¿De acuerdo? Claro, si esa energía es grande, por ejemplo por aquí, eso significa que la bolita, si empieza por aquí, va a tener energía cinética suficiente para pasar la barrera de potencial e ir al siguiente pozo de potencial. Y al revés, plaf, plaf. Si le metemos un poco de rozamiento, claro, la energía cinética la estamos disminuyendo y llegará un momento en el que quedará confinado a uno de los pozos de potencial, que es lo que veíamos cuando lo simulábamos con un poco de rozamiento, que a veces pegaba saltos, pero llegaba en un momento en que se decidía y se quedaba oscilando con amplitud decreciente en torno a una de las posiciones, de las dos posiciones de equilibrio. ¿Recordáis? Muy bien. Si naturalmente la energía total no es lo suficientemente grande, por ejemplo, por este valor, entonces naturalmente va a estar oscilando en torno a esta posición o en torno a esta otra posición. Ahí es donde voy a hacer solo un comentario muy rápido, es decir, esta es mecánica clásica, la asignatura es mecánica clásica, que es muy bonita, simplemente así, pero cuando uno ve esto dice, claro, entonces no puedo pasar de un pozo de potencial a otro pozo de potencial si no tengo energía cinética suficiente. Efectivamente, salvo que estés en mecánica cuántica. En ese caso, imaginaos que aquí estoy hablando de un electrón y aquí un electrón, entonces hay una probabilidad, estoy diciendo en mecánica clásica, la probabilidad de pasar esa barrera de potencial es cero. En mecánica cuántica hay una probabilidad no nula de atravesar esa barrera de potencial. Eso es lo que diferencia. Es decir, que podría darse el caso de que el electrón se encuentra aquí oscilando, pero de repente pasa al otro. Sí, y ahora, ¿eso por qué es interesante también para vosotros como ingenieros? Porque yo no quiero dar puntadas sin... ¿cómo es? Sin hilo. Puntadas sin hilo. Que es ver una aplicación para vosotros. Este ordenador los van haciendo cada vez más rápidos. ¿Cómo logran la rapidez? Porque el método es clásico, entre comillas. Lo único que están haciendo es hacer los chips cada vez más pequeños. ¿Cómo lo logran? Con luz láser de longitudes de onda cada vez más cortas. ¿Qué hace el láser? Lo que hace es taladrar en una pieza de silicio, taladran los caminos de los circuitos. Cuando el camino es cada vez más pequeño, los electrones necesitan cada vez recorrer menos distancia, es, por así decirlo, el chip más rápido. Y a su vez puedes meter más circuitos integrados dentro, además de eso. Pero claro, cuando tenéis dos cables así, es decir, habéis marcado, claro, no son de este tamaño, ahí viene el asunto, sino que los estáis taladrando y cada vez lo estáis haciendo gracias, ¿por qué? La longitud de onda. Bueno, eso viene por el efecto de la difracción. Necesitas un rayo que sea lo más colimado, es decir, y ahí viene el efecto de cuanto más pequeña sea la longitud de onda, mayor la frecuencia, mayor la energía del láser, mejor puedes taladrar tú caminos lo más finos posibles en ese chip. Entonces, están aumentando, llega un momento en que los caminos están tan cerca uno del otro, o sea, no digo que no tengas un láser, con un láser de rayos X podrías hacer virguerías, pero están tan cerca, que fijaos, los electrones que van por un camino y por el otro, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Están separados por una barrera de potencial que impide que pasen de un lado al otro. Si te pasa un electrón de un camino al otro, te está dando un resultado incorrecto en el ordenador. Llegará un momento en que las distancias son tan pequeñas que entonces la probabilidad es ya no tan cercana a cero, sino que será apreciable y los cálculos que dé el ordenador ya no son los correctos. Ese es el límite, digamos, cuántico a la forma de trabajar los ordenadores actuales, no los futuros de esos fotones. Eso respecto a nuestro problema del aro circular giratorio, ya veis cómo se puede terminar ahí. Y lo dejo aquí.